Shalom, Berajot, ¿cómo están? Bendiciones de Adonai para cada uno de vosotros. Les saluda Yashefe una vez más aquí en KMC Internacional Radio, en otra emisión de Quédate en Casa. Continuamos todavía con lo que es el recorrido, el reporte de Moshe, en lo que es la bitácora que Moshe escribió, ¿verdad? De los lugares donde estuvieron ahora sí que moviéndose, acampando el pueblo de Israel. Y nos encontramos todavía en lo que es precisamente eh, el desierto de Sin, ¿verdad? Estamos todavía en el monte del Sinaí y ese es el año 1446 antes de Mashiach. Estamos aquí, vimos la semana pasada cómo el Eterno lo que viene a hacer en este monte, escribiendo sus tablas de piedra con sus ordenanzas, ¿verdad? Además de ello, toda esta pues revelación que el Eterno da a Moshe a través de sus ordenanzas, a través de la visión, le permite ver el tabernáculo con sus altares, sus utensilios, lo que son pues ahora sí que le dice a Aarón de qué manera iban a estar haciéndose los materiales, las medidas, las vestiduras del sumo sacerdote, del Cohen Hagadol, así también como vienen a ser las vestiduras de los sacerdotes, el óleo de la unción y el incienso aromático. Para ello, nosotros vemos precisamente en lo que es Shemot 31, como Adonai había puesto precisamente a lo que era dos principales que iban a encargarse a dirigir todo esto. Les dio a Adonai espíritu, los llenó de él para precisamente poder tener la habilidad, la pericia, la experiencia en cada uno de los trabajos, porque ellos iban a concebir precisamente realizar estos proyectos en oro, en plata, en bronce. Iban a labrar piedras de engaste y tallar la madera, ejecutar cualquier otra labor. Entonces, esto precisamente lo iba a hacer, lo hizo más bien Adonai a Bezalel y a Oholiab como un colaborador de él. Bueno, la palabra nos dice el significado de lo que viene a ser el nombre de estos dos siervos de Adonai, ¿verdad? Es Betzalel, que es el nombre exacto o correcto, sería en la sombra de él, en la sombra del omnipotente, estaría Betzalel guiado sobre su Ruach HaKodesh, y Oholiab, que nos dice su nombre, la tienda del Padre. Entonces, estos dos hombres habían ya recibido lo que es el espíritu de Adonai para poder ejecutar en la perfección de su obra primorosa, esa gran obra que el Eterno hizo, a través donde está manifestando su reino. Todo esto que el Eterno, la instrucción, esto tan importante que el Eterno le dio a Moshe en el monte del Sinaí. También asimismo Moshe, una vez más, Adonai le dice a Moshe sobre el Shabbat: 6 días trabajarás, 6 días son del pueblo,
pero uno, el séptimo día, ese es mi día. Y ese tendrán que consagrarlo a Adonai, sin hacer ningún trabajo. Entonces, de esta manera nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Adonai le da lo más importante a Moshe. Y dentro de estas cosas estaba precisamente lo que era la ordenanza también del Shabbat. En el último versículo de Shemot 31, allí nos muestra cómo después de haberle recordado el Eterno a Moshe precisamente sobre el Shabbat, cuán importante era que el pueblo lo guardase. Entonces, terminando de hacerlo, le entrega lo que son las tablas de piedra, escritas por el dedo de Adonai. Y precisamente ahora vamos a ver qué ocurre todavía cuando Moshe recibe esas piedras. Entonces, esto nos basamos en Shemot 32. Y entonces, pues ahora sí que el pueblo estaba ya desesperado porque Moshe tardaba en bajar. Sabemos que Moshe duró 40 días y 40 noches. Todo esto, toda esta revelación, toda esta instrucción, ordenanza, el Eterno se lo dio a Moshe en el monte Sinaí. Pero el pueblo ya estaba desesperado. Entonces, en esa desesperación, se reúnen, se ponen de acuerdo y van con Aarón. Y le dicen, pues no sabemos qué es lo que ha ocurrido con Moshe, aquel hombre que nos sacó de Egipto. Y le dicen a él, haznos un becerro de oro. Aarón no nos dice la parasha que se haya negado sobre aquello. Nos dice la Dabar que él les dijo que les dieran todo pues el oro que tenían. Y ellos tenían en los como si fueran aretes, tenían el oro. Nos dice la palabra que todos se lo quitaron. Todos se quitaron el oro que tenían en los oídos. Nos lo relata Éxodo 32. Entonces aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver. En primero es que Adonai, el primer mandato es Shema, escucha. Entonces aquí el escuchar nos está diciendo, ¿verdad? Se quitaron el oro. El oro nos representa la naturaleza de Adonai. La plata a Yeshua y lo que es las piedras preciosas al Ruach HaKodesh. Entonces aquí nosotros vemos que en el momento en que él permite o les dice, y ellos inmediatamente lo hacen, se quitan el oro de sus oídos y entregan precisamente a Aarón el oro que traían, y con esto pues ahora sí que Aarón hace un becerro de oro. Nosotros pues sabemos y lo hemos visto muchas veces que en las películas ponen lo que es como un torito, ¿verdad? O un buey. En este caso vamos a ver la diferencia para poderlo identificar. Un becerro es menor de 10 meses y un buey en el momento en que es ya adulto, en ese momento se le castra precisamente para que ya no procree, sino que solamente se dedique a lo que es el trabajo, y por eso se le castra. Entonces, en este caso, lo que ellos hacen es un becerro, porque él no tiene todavía, ¿cómo se llama? Cuernos.
En las películas lo ponen con cuernitos, pero todavía no es el tiempo de cuernos porque es menor de la edad. Entonces, este es un punto nada más de como un pequeño paréntesis para hacer nada más checar ese dato. Entonces, fue un becerro. Aquí nosotros tenemos que recordar que el pueblo de Israel venía de Egipto y en Egipto había muchos dioses. Ellos tenían dioses de muchas cosas, entonces ellos habían nacido allí. Ellos no conocieron tenían la enseñanza de sus padres sobre el Eterno, pero su vida pues son 430 años, tenían 4 generaciones y un poco más viviendo en lo que es Egipto. Entonces, algunos quizás creyeron que estaban haciendo lo correcto. Estaban buscando, por eso le pusieron el nombre de Yahweh al becerro, ya que no se sintieron perdidos de pronto, buscaron una forma de poder identificar al Eterno. Y de esta manera le pusieron un rostro. Y, por ejemplo, en Egipto, el becerro no simula lo que es o al buey, más bien, en este caso, sería lo que es Apis, que era el dios de la fertilidad y lo que es la alegría, el vino. Entonces, pues nosotros tenemos que ver precisamente el contexto. Ahora tenemos que recordar que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado en no hacernos dioses subjetivos. En este caso es muy fácil identificar los dioses físicos, los ídolos. En este caso, el becerro fue un ídolo. Pero también tenemos que recordar, ¿verdad?, que podemos hacernos nosotros ídolos subjetivos. Podemos hacer nosotros a Adonai un ídolo subjetivo si no tenemos cuidado. Podemos hacerlo como un tipo Dios de bolsillo que le pedimos todo lo que necesitamos y nos lo da cuando queremos, amoldado a nuestras comodidades. Y realmente sí, estaríamos mal, ¿verdad? Porque los pensamientos del Eterno son muy diferentes a nuestros pensamientos. Son totalmente diferentes. Y entonces Adonai pues es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y nosotros todavía tenemos la condición de pecado. Baruch Hashem, que contamos con lo que es la cobertura del Eterno, de lo que viene a ser su Gembejeset, su misericordia hacia nosotros. Pero nosotros tenemos la condición de pecado y por eso usamos el talit, aquel que nos cubre y nos ayuda, ¿verdad?, para poder acercarnos al Eterno. Entonces, tomando en consideración esto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. También hay que recordar que antes de que ocurriera este evento con los israelitas, en el momento en que hacen el becerro, Adonai ya había hablado con ellos. Empezaron ellos a escuchar. El primer mandamiento es: no te harás dioses delante de mí. No, es amarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y después no te harás dioses delante de mí. Ellos escucharon algunos de los mandamientos y ya fue cuando dijeron no, que Adonai hable a través de ti, porque ellos tenían mucho miedo de la presencia del Eterno. Entonces nosotros vemos aquí
que ellos ya estaban escuchando. Ya era de su conocimiento que no debían de hacerse dioses delante de él, pero ellos, por la tardanza, porque se desesperaron, ellos buscaron una solución. Entonces aquí nosotros tenemos que recordar los tiempos nuestros no son los tiempos de Adonai. Entonces, en este caso, pues la verdad es de que sí era algo grave que estaba ocurriendo en esta ocasión importante. Ellos habían dicho, haremos todo lo que Adonai diga. Esa fue la expresión, no solamente de uno, sino de todos los ancianos, todos los jefes y todo el pueblo al final. Estuvo de acuerdo. Entonces, pues nosotros vemos cómo ellos pues fallaron en esa situación. Es muy importante que nosotros aprendamos en cabeza ajena y podamos evitar esto. El poder conocer al Eterno, eso es lo más importante o la misión más grande que nosotros debemos de o hemos sido llamados a hacer, ¿no? En ese conocimiento del Eterno, todavía aún más importante es ser conocidos por Adonai, ¿verdad? Para que Yeshua no nos diga, nunca los conocí, apártense de mí. ¿Se acuerdan cuando llegan las vírgenes y dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos obras portentosas, sacamos demonios, sanamos enfermos? ¿Y qué dice Yeshua? Nunca los conocí, apártense de mí. Por eso es muy importante y muy serio que nosotros podamos cuidar esto, la relación con el Eterno, que podamos nosotros siempre recordar que la palabra es su palabra, es la relación con Él, y Él pone las reglas, la forma en que Él quiere que se le adore, cómo quiere Él que nosotros entablemos esa relación con Adonai. Por eso Él nos ha dejado su palabra, precisamente para que nosotros podamos conocerlo. Y de esta manera poder amarlo. Y amándolo nosotros haremos las cosas por amor. Entonces, qué importante es recordar esto. Bien, vamos entonces ahora a continuar. Entonces, una vez que Aarón hace este becerro de oro, pues ahora sí que todo el pueblo empieza a danzar, a cantar, reconocen al becerro y dicen, este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. En el momento en que ocurre esto, Moshe hace un altar y entonces ellos hacen sacrificios, fíjense nada más, hacen sacrificios de comunión, así como el Eterno les pedía que hicieran sacrificios, ellos también los hacen. Entonces, nosotros vemos aquí, ¿verdad? Cómo, pues, ahora sí que, por eso, cuando ocurre esto tan grave, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Adonai, ahora sí que su ira se enciende y le dice a Moshe, pues voy a destruir este pueblo es de dura cerviz, entonces voy a hacer una nueva nación de ti. Pero Moshe le dice a Adonai, le insiste Moshe en que no lo haga, en que recuerde
su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que las demás naciones iban a hablar mal de él. Entonces Adonai escucha a Moshe, y entonces es cuando Moshe baja. Baja Moshe de allí, de lo que es el monte Sinaí. Trae las 2 piedras escritas por el dedo de Adonai. Y de esta manera, una vez ya cuando está más cerca y alcanza a ver lo que es el becerro de oro, los danzantes y toda la idolatría que se estaba manejando en ese momento, que había mucha alegría en ese festejo, porque también Aarón dijo: mañana será fiesta a Yahweh. Entonces todos estaban muy contentos. En ese momento Moshe, lleno de ira también, de celo, en ese momento lanza las piedras. Lanza las piedras que el Eterno había hecho y las hace añicos. Entonces va con el pueblo inmediatamente, quema el becerro, lo hace polvo, lo mezcla con agua y se lo toman los israelitas. Entonces se pone él, va con Aarón y le reclama, le dice: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas permitido que cayera en esta idolatría? Y dice Aarón: pues tú sabes que este pueblo está inclinado hacia el mal, y ellos me pidieron que les hiciera un becerro de oro. Y de alguna manera, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, cuántos israelitas eran 600 y tantos mil israelitas, sin contar mujeres y niños. Eran un mar de hombres. Y en ese momento, pues, quizás se le prefirió Aarón, a lo mejor dijo: bueno, pues si no lo hago me van a matar, no lo sé. Pero la cuestión es de que lo hizo. Y pues una vez que Moshe le reclama a Aarón esta situación que acababa de ocurrir, entonces él se pone a lo que es la entrada del campamento y grita y dice: a mí todos los de Yahweh. Y en ese momento todos los de Leví, de la tribu de Leví, se hacen hacia Moshe. Y entonces todos los demás se quedan de aquel lado. Y es precisamente cuando el pueblo de Leví es investido como sacerdote de Adonai. Vamos a irnos a Éxodo 32. Si tienen su Dabar, los invito. Vamos a recordar qué es lo que nos dice esta palabra de Éxodo 32. Vamos a verlo rápidamente. Es Éxodo 32. Éxodo 32. Y a ver, ahorita les digo cuál es el versículo.
porque no lo anoté, creí que lo tenía, pero aquí está. Nos dice, se puso Moshe a la puerta del campamento y exclamó, es el versículo 26 en adelante, a mí los de Yahweh, y se le unieron todos los hijos de Leví. Él les dijo, así dice Yahweh, el Elohim de Israel, cíñase cada uno su espada al costado, pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Cumplieron los hijos de Leví la orden de Moshe, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y dijo Moshe, hoy habéis recibido la investidura como sacerdote de Yahweh, cada uno a costa de vuestros hijos y vuestros hermanos, para que Él os dé hoy la bendición. Esto qué fuerte es, pero fue un momento en el cual tenía que decidir Israel. Tenía que decidir Israel con quién estaba. Entonces, nosotros vemos que pues no es nada fácil esto. El Eterno dijo que no, que era un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa esto? La dura cerviz es, cerviz que es lo que es podríamos decir que es nuestra nuca, la cerviz. Nosotros levantamos nuestra cabeza y al momento de que nosotros agachamos nuestra cabeza, en ese momento nosotros pudiéramos decir que son las posturas que tiene nuestra nuca. Al momento en que nosotros nos erguimos, nos muestra una postura delante de Adonai. Pero también cuando nosotros nos inclinamos, esto por supuesto es una forma de decirlo, ¿verdad? No es necesariamente física, sino se está refiriendo a una actitud. Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos de una cierta actitud, decimos, bueno, es que tiene una postura, una cierta postura. No se refiere tanto a la postura física, sino a la postura, a la actitud. ¿Cuál es la actitud que tiene esa persona? Entonces, aquí nos dice que, por ejemplo, si nosotros inclinamos nuestra cabeza, pudiéramos decir de alguna manera que nos está hablando acerca de la humildad. Reconocer que hemos fallado, reconocer que tenemos a alguien que es más grande que nosotros. Eso se refiere más que nada. Si nosotros, alguien que, por ejemplo, dice que es, por ejemplo, que es obstinado, y aunque nosotros le digamos las cosas como son, que él diga, no, yo lo creo así y nadie me va a convencer de lo contrario. Entonces, pues allí podríamos decir que una persona es obstinado. Entonces, que es de dura cerviz. Y cuando nosotros escuchamos algo y decimos, bueno, sí, lo reconozco, pues sí, aquí sí lo voy a cambiar, lo entiendo, voy a ver la mejor manera de hacerlo, voy a poner mejor atención para la otra ocasión, etcétera. Son formas de demostrar que tenemos
que somos accesibles, que tenemos humildad y que también reconocemos nuestras fallas, nuestros errores. Entonces, aquí nosotros vemos cómo el pueblo no tenía una dura cerviz, porque había pasado un evento tan importante que fueron profetas por unos momentos, todo el pueblo, escucharon la voz del Eterno con sus mandamientos y aún así viendo el poder que tenía Adonai, aún así ellos se les hizo muy fácil y se desprendieron de aquello que ellos tenían, el oro que tenían en el oído, la naturaleza del Padre, la palabra de Adonai. Entonces, qué importante es que nosotros nos mantengamos con la palabra, escuchando la palabra de Adonai, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la palabra del Eterno nos va a poder ayudar para poder entender, para poder conocerle, como veíamos, pero así también nos ayuda su luz, su palabra, a tener discernimiento y poder separar las cosas que son de hombre y las cosas que son de Adonai. Por eso es muy importante que nosotros pues no nos jactemos de lo que viene a ser, es que hicieron un becerro de oro. Yo nunca voy a hacer un becerro de oro. Yo nunca voy a tener una imagen en mi casa que me hable que Él es Adonai. No, por supuesto que no. Sin embargo, podemos nosotros, sin saberlo, hacer Adonai un Dios a imagen nuestra. Y de esta manera nosotros también caer en un tipo de idolatría. Entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos eso, que nosotros lo podamos tomar en cuenta. Ahora, viendo, por ejemplo, lo que es el caso de Aarón, nosotros vemos, bueno, pues es que la verdad, todavía el becerro lo hizo, pero porque ellos, pues, ahora sí que lo pidieron y todo, pero después dice que cuando él escuchó que los israelitas dijeron, este es nuestro Dios, que nos sacó de la tierra de Egipto, él hizo un altar. O sea, eso ya no se lo pidieron ellos, sino que él hizo un altar. Entonces aquí, pues sí, realmente sí tuvo culpa a Moshe, y por eso, Aarón, y por eso Moshe pues le reclamó. Claramente, Moshe le reclamó a Aarón que por qué había hecho eso. Porque sí, realmente ellos hasta se levantaron de madrugada el siguiente día para hacer la fiesta a Adonai. Entonces, por eso precisamente se encendió esa ira del Eterno, ese celo tan grande que tuvo, que hasta dijo, voy a destruirlos. Pero Moshe, la verdad que pues él no buscaba para sí nada, él era una persona entregada a Adonai, que por eso el Eterno también lo había escogido. Y de esta manera, pues, él nos está mostrando cómo Adonai de alguna manera, sí, aunque no los castigó, aunque no los destruyó, pero la verdad es de que hizo lo que, ¿cómo se llama? Sí se decepcionó y tardó. Lo vamos a ver más adelante, cómo Moshe trata de que Adonai vaya con ellos. Y pero lo vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a eso. Ahora, volviendo un poquito
a lo que viene a ser la cuestión de Aarón, podemos ver nosotros Aarón haciendo eso, y luego el Eterno lo pone como sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces podríamos decir, bueno, pues ¿cómo es posible que Adonai, después de que Moshe hizo esto, lo ponga de sumo sacerdote? Pero también tenemos que recordar que Adonai conoce el corazón de las personas y lo más profundo de su ser. Entonces, en este caso, vemos que los que se fueron con Moshe a la entrada del campamento, fueron todos los de Leví, y Aarón pues era de la tribu de Leví. Ahora sí que Adonai nos da la oportunidad de arrepentirnos y hacer acción, cambiar de rumbo. Si nosotros fallamos, cambiar de rumbo, recapacitar y ver lo que hicimos. Entonces, de esta manera ocurrió así. Aarón junto con nosotros levitas, pues también se hicieron del lado de Moshe, y de esta manera, fue como, pues, Aarón se reivindicó, se puede decir, porque Aarón todavía no tenía en sí, no estaba consagrado como sumo sacerdote, todavía no, porque recordemos que Adonai le acababa de dar precisamente las vestiduras que Aarón iba a llevar. Y de qué manera se iba a realizar la investidura. Aquí nosotros podemos ver en lo que viene a ser versículo 29 de Shemot 32, esto que es algo muy importante. Cuando los israelitas matan a espada a todos aquellos a quienes no se habían puesto del lado de Adonai, esto es algo que tenemos nosotros también que tomar en cuenta. Nos dice la palabra que ese día cayeron alrededor de 300 hombres, de 3,000 hombres del pueblo. Y nos dice, y dijo Moshe, hoy habéis recibido la investidura como sacerdotes de Yahweh, a costa de vuestros hijos, vuestros hermanos. Entonces, por eso hoy recibes la bendición de la investidura. ¿Qué es una investidura? Es lo que viene de una autoridad, viene un nombramiento, y esa es una investidura. En ese momento el pueblo recibe, los levitas que obedecieron, y la verdad que qué orden, matar a aquellos que se habían querido quedar de aquel lado, porque Moshe dijo, a mí los de Yahweh. Podía haberse ido todo el pueblo con Moshe, pero no fue así. Entonces, en ese momento, ¿qué ocurre? Que pues cada quien decidió. Aquí en este caso también, en el tiempo de nosotros de hoy, pues también cada uno de nosotros decidimos si nosotros queremos estar del lado de Adonai, estar en lo que es esa alianza de Adonai, en esa obediencia, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, no hay nadie que nos obligue a hacerlo, porque esa es una decisión propia que cada uno de nosotros tomamos. Entonces, de esta manera, pues por supuesto que no fue nada fácil para los levitas matar a su hermano, matar
a su hijo, matar quizás a su padre. O sea, estamos hablando de cosas bien fuertes, bien fuertes. Pero aquí el Eterno está viendo, estaba, bueno, ahora sí que probaba si realmente Leví ponía en primer lugar a Adonai antes que ni siquiera a su familia. Entonces, por eso el Eterno los invistió de sacerdotes. Desde ese momento ellos fueron los sacerdotes escogidos de Adonai, pero ¿qué hicieron? Ellos mostraron también el celo por la casa de Adonai. Vemos algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de Pinjas, hijo de Eliezer, el hijo de Aarón, también cuando las mujeres, ¿de dónde eran? Creo que eran las madianitas, llegaron precisamente por parte del rey Balac, ¿se acuerdan? Para poder inducir a lo que era la fornicación y todo eso al pueblo, porque Balac tenía mucho miedo de Israel y decía, ¿qué puedo hacer yo para evitar que acaben con mi reino? Y ellos, sabiendo que el Eterno era el que le daba la victoria a Israel, es precisamente como él le dice junto con otros 5 reyes, se ponen de acuerdo precisamente para poder enviar a las mujeres para que seduzcan a los hombres de Israel. De esta manera nosotros sabemos que hubieron muchos que cayeron. De hecho, jefes principales de tribus cayeron en manos de esas mujeres. Entonces Adonai mandó una plaga, por ello murieron muchos. Y el caso de Pinjas, cuando llega uno de la tribu, de los principales, y llega con una mujer, y llega de una manera pues totalmente descarada, prácticamente presumiéndola, pudiéramos decir, y se meten a lo que es a una como tipo alcoba, y llega el sacerdote Pinjas y los mata, atraviesa una lanza debajo del vientre de ellos dos. Entonces, pues los mata. Vemos también, por ejemplo, el caso de Samuel, cuando Saúl no mató al rey de lo que viene a ser el rey Amalecita, cuando el Eterno le ordenó que lo matara. Pues en ese momento, cuando se da cuenta, primero Adonai, por supuesto, manda al profeta Samuel, y pues en ese momento es cuando él le dice que qué son esos mugidos que escucha, ¿verdad? Y y resulta que Saúl, el rey Saúl, no había matado a los ganados, dijo que iban a ser para sacrificios de Adonai, que eran muy buenos y que los iba a tomar para sacrificios, y también tenía pues ahora sí que hospedado al rey de los amalecitas. Pero vemos también aquí, por orden de Adonai, cómo el profeta Samuel pues manda llamar a lo que es el rey de los amalecitas, y entonces lo mata con una lanza también. Lo mata con una lanza. Dijo, tú no lo hiciste, yo lo voy a hacer. Entonces vemos cómo el sacerdote pues le ha tocado tomar decisiones fuertes.
decisiones que no son fáciles. Y pues nosotros, qué importante que nosotros tomemos en cuenta todo esto, ver la seriedad de las cosas del Eterno que tienen su forma, su forma en la que el Eterno quiere que se hagan las cosas. Nos llama a lo que es la santidad, ¿verdad? Apartarnos, a mantenernos en su alianza. Y sabemos que el Eterno es celoso, es celoso. Entonces, por eso, qué importante que nosotros recordemos todo esto. Nosotros tenemos que recordar, para no caer en lo mismo. Tenemos siempre que estar, guardándonos y siendo precisamente aquellos hombres que el Eterno, pues, así como esos hombres que se han puesto de pie y se han puesto del lado de Adonai, ¿verdad? Reconociendo su falta, enmendando el camino. Nosotros todavía, tenemos que recordar eso, que Adonai sabe, por supuesto, Adoní, nuestra condición de pecado, ¿verdad? Y precisamente por eso, al momento de que Adonai conoce, nos ha provisto de lo necesario, de esa cobertura, pero también tenemos que recordar, no podemos nosotros decir, al cabo que ya tengo la cobertura, ya puedo hacer lo que yo quiera. Eso es una mentira. No puede ser, porque el Eterno que conoce, Él cubre lo que Él sabe que se necesita cubrir. Pero lo que Él sabe que no se tiene que cubrir, pues Él lo muestra. Él lo muestra. Entonces, de esta manera, Él es el Señor, Él es el Adón y manifiesta precisamente las cosas a lo que es su pueblo, precisamente para poder llegar a esa obra de lo que viene a ser ese reinado. Porque recordamos nosotros que al inicio de todo esto, cuando el Eterno iba a hablar con el pueblo la primera vez y les iba a dar sus mandamientos, ¿verdad? Vemos cómo Adonai le dijo a Moshe, los he escogido como un reino, un pueblo santo, un pueblo que va a ser de mi propiedad, un reino de sacerdotes, reyes y profetas. Entonces, el Eterno nos ha atraído hacia Él con un propósito, de que nosotros podamos llegar a ser aquellos sacerdotes, reyes y profetas. Y de esta manera nosotros poder asemejarnos más, ¿verdad? Asemejarnos más a Mashiach, porque Él es el rey, el sacerdote y el profeta. Por eso hemos sido nosotros llamados para ello, porque Él es ese triple ministerio también, y como somos su cuerpo, estamos llamados a hacerlo también. Entonces, pues, Adonai nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para ello, para cumplir con eso. Entonces, pues, Baruch Hashem, porque toda la obra del Eterno, pues, se está manifestando, llegará a lo que es el tiempo de la plenitud, cuando todo lo que está escrito se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de poder estar atentos a los tiempos y poder saber precisamente en dónde estamos y poder
atender al llamado de nuestro León. Y pues toda alaba a cada uno de vosotros que nos escuchó en esta tarde de Bamidbar, esperando que haya sido de edificación para tu vida. Les mando un abrazo a cada uno de vosotros y pues los esperamos primeramente Adonai la próxima semana, próximo miércoles a las 7 de la tarde. Y continuamos con con este reporte que Moshe hizo, recordando los lugares trascendentales, los cuales tuvieron lugar y por ello fueron escritos para ti y para mí. Bendiciones de Adoní. Shalom Ubraja.